No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber a dónde. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, acá estamos en otra edición de Historias de Vida con mi amigo Ricardito Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Ricardo, ayer cuando estábamos cerrando el programa que hacemos de música los días miércoles, Conexión Clásico, tuvimos la mala noticia que se nos fue un prócer del fútbol, ¿no? Como Miguel Ángel Russo, ¿no? Vos que sos Miguel Ángel futbolero Russo. de ley. Miguel Ángel Russo. Es la gente que forma parte de nuestra vida también, ¿no? Yo quiero decir esto porque lamentablemente cuando llega a una determinada edad se pone melancólico y empieza a recordar cosas. A mí particularmente me ponen las personas cuando marcan un camino, cuando hacen las cosas seriamente, cuando se destacan, pero precisamente por hacer las cosas bien. Y como bien decimos, y como dice nuestra canción de punta, honrar la vida. Y cuando están aquellos que honran la vida, honran lo que hacen, y los que han hecho también, y aquellos que hemos estado o no de acuerdo, pero sí sabemos valorar la trayectoria de una persona. Fundamentalmente como persona, porque ha sido una muy buena persona, ha sido un ejemplo de familia, ejemplo deportivo, y creo que es un poco lo que hablamos siempre con Víctor, ¿no? Que en la vida hay que pasarla, pero marcando un rumbo. Y creo que él lo dejó en su vida y lo dejó en el deporte, que era su vida. Totalmente. Sí. Que era su vida. Vos sabés que recién dijiste algo muy cierto, ¿no? Porque casi tiene nuestra edad. Miguel Ángel Russo es del año 56, tiene apenas un par de años más que nosotros, ¿no? 2 o 3 años más que nosotros. Y se puede decir que crecimos viéndolos desarrollarse en a lo que él se dedicó toda su vida, que fue el fútbol, ¿no? Y cuando uno ve que se empieza a ir esta gente con la cual nosotros paralelamente crecimos, cada uno en su actividad, pero más que nada claro. En el deporte, y te pone un poco mal, te pone un poco melancólico. Lógico. Porque es gente que le ha dado muchas alegrías a la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Desde su lugar, y como vos bien decís, una persona que ha hecho las cosas bien, querido por todo el mundo, Sí. el mundo del fútbol, el mundo del hincha de fútbol, el que va a las canchas, ¿no? Y cuando uno ve que esta gente se va, realmente te pega, te duele, te moviliza.
Y a mí la verdad que ayer cuando viste que estábamos al aire o estábamos por salir al aire, lo dijimos, fue un shock, ¿no? Porque Sí. uno lo lamenta profundamente, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Así que bueno, que esperemos que Miguel Ángel Russo en paz descanse. Sabemos que el último tiempo estuvo muy complicado, bastante complicado, muy complicado. Ya cuando vino. Y esto es lo que quiero destacar. Gracias. Y esto es lo que quiero destacar. El hombre, sabiendo lo que él tenía, y cuando lo convocan para ir a Boca, le preguntaron, y él dijo una frase: a Boca no se le puede decir nunca que no. Nunca que no, claro. Qué interesante, ¿no? Fue su tercera campaña en Boca, ¿no? Pero, como él decía, Boca, uno puede ser hincha de Boca o no, pero tampoco puede dejar de decir Boca es poca cosa. O River. Estamos hablando de equipos, los dos equipos más grandes del país. Entonces, ¿cómo decir que no? ¿Cómo decir que no? Y así, a pesar de todo eso, de la problemática por la que él atravesaba, ahí estuvo. Se puso el equipo al hombro, ¿no? Y estuvo hasta el último momento. Qué valioso, ¿no? Eso de ponerle el pecho aún no estando bien física y anímicamente, porque seguramente había ahí la hombría de hacer las cosas así. Otros por ahí se hubieran dejado estar, se hubieran caído anímicamente. Y él estuvo duro hasta el último momento, Pero fíjate que ayer lo comentábamos, Ricardo, y decíamos que su familia no estaba de acuerdo en que él volviera a asumir una responsabilidad tan grande y hacerse cargo de un problema como el que tenía Boca cuando él se hace cargo. Y él seguramente en su interior dijo: yo quiero con las botas, no quiero decir la palabra, ¿no? Con las botas puestas, ¿no? Sí. Totalmente, que lo hable, que es todo eso, ¿no? En personalidades tan fuertes como estamos hablando de Miguel Ángel Russo, ¿no? Yo hoy estuve mirando un poco, haciendo un poco de historia, y tiene 52 años de trayectoria y dirigió 26 equipos en Argentina y en otros lugares del mundo, ¿no? Títulos: ganó 3 de Primera B Nacional, 2 de Primera División, 2 Copas Argentinas, una categoría de Primera A en Colombia, que es como se llama allá el campeonato de fútbol nacional, ganó una Superliga, ganó una Copa Libertadores con Boca. ¿Con Boca? Sí, señor. Y como jugador ganó 2 campeonatos en Primera División en Argentina. Y yo no sabía, esto lo descubrí hoy, que toda su campaña futbolística como jugador la hizo en Estudiantes de La Plata. 14 años jugó en Estudiantes. Eso yo no lo sabía. Yo pensé que había pasado por algún otro equipo. Y no, hizo toda su campaña en Estudiantes, al cual también dirigió, ¿no? Y lo hizo ascender 2 veces, ¿no? Alejandro, creo que sí. Y también hizo ascender a Rosario Central, ¿no? La gente de Rosario Central lo idolatra, lo ama a Miguel Ángel Russo. Así que son esos personajes que se dan de vez en cuando, ¿no? Sí. Se dan muy espaciados en la vida, ¿no? Muy espaciado en el tiempo, ¿no? Y bueno. Y bueno, pero seguirá. Estos son los hombres que quedan. Y dije que quedan porque siempre van a quedar en la memoria. Todo el tiempo. Siempre van a quedar en la memoria. Siempre. No se olvidan.
No se olvida. Son esos técnicos como el Toto Lorenzo, como Menotti, ¿no? El mismo Bilardo, que todavía está por ahí ya muy mayor, ¿no? Con algunos problemas. Son esas personas de las cuales la gente no se va a olvidar absolutamente nunca. Nunca. Así que bueno, Miguel Ángel Russo, que en paz descanse, ¿no? Y después otro tema también que hoy me movilizó mucho es que John Lennon hubiera cumplido 85 años. 85 años de John Lennon, que nació el 9 de octubre, un día como hoy, del año 1940. Y vos sabés que yo no sabía que está sepultado en el Central Park, frente a donde él vivía en Nueva York, en el edificio Dakota, que es un edificio emblemático de la ciudad de Nueva York, frente al Central Park, que es precisamente donde lo asesinó un 8 de diciembre del año 80, Mark David Chapman, un trastornado mental que nos quitó la posibilidad, como yo digo siempre que tengo oportunidad de hablar de John Lennon, de que, porque él estaba volviendo otra vez a la música, porque se había retirado un tiempo para criar a su hijo, Sean, y de qué nos prohibió de la creatividad impresionante que tenía, musical que tenía John Lennon, ¿no? De qué nos privó, ¿no? A los que somos melómanos, que nos gusta la música, de qué nos privó la muerte de un genio como Lennon, ¿no? Él y McCartney son iguales. McCartney también está por cumplir 85 años. Si no los cumplió, no tengo ahora exactamente la fecha. Así que ¿por qué traemos esto a Historias de Vida? Porque dentro de nuestra historia de vida está esta gente. Esta gente, lógicamente. Nosotros hemos vivido eso. Hemos palpado totalmente, de forma permanente, tanto la música de Lennon como las jugadas, el fútbol de Miguel Ángel Russo, las alegrías que han dado toda esta gente, ¿no? Así que bueno, siempre me gusta recordar estas cosas. Sí. Y también Ricardo, como yo, tiene una pasión que es el automovilismo, ¿no, Ricardo? También el fútbol y el automovilismo. Sí, son cosas lindas, son cosas que a uno lo ponen bien, es como que lo motivan para un montón de cosas, ¿sí? Y vos sabés que esta semana, hace tiempo ya que se viene hablando, el regreso de Marquitos Di Palma. Marquitos Di Palma. Dijiste Marquitos Di Palma, hiciste un silencio y vas a... Marquitos Di Palma. Marquitos Di ya Palma. No es más Marquitos. No. Ya no es más Marquitos. No. ¿Cuántos tiene? 50 y 52 años creo que tiene. 52 años. 53, está ahí Marquito. Marquito. Sí, 52 años Marquito. Sí. Sí, bueno, porque él va a tener 175 años, sí. Y va a ser Marquito. Y va a seguir siendo Marquito. Pero es qué cosa, ¿no? Llegar a 52 años en el automovilismo hoy no existe. No existe. No existe eso. No, fíjate que ya se retiró Guillermo Urtelli Guillermo debe estar cerca de los 50, pero se retiró con 47 años. Se retiró el Pato Silva también. Pato Silva. Queda Cristian Ledesma. Creo que está con 50. Toda la camada esa, ¿no? Toda esa camada, el Gurí Martínez. Y estamos hablando de hijos de. Sí, hijos de. Porque Marquitos, el loquito es divino, porque es un loquito. Un loquito hermoso. Pero algunos dicen, yo escucho chicos que lo ven a Marquito, le digo,
si hubieran conocido al padre, el padre era 3 veces más loco que él. Totalmente. Sí. Ahora vos fijate la particularidad de Marcos Di Palma, ¿no? Él, el único campeonato que ganó fue en el Superkart. El Superkart. En el Superkart. Sí. No ganó otra cosa. Y es un ídolo. Es un ídolo de la gente de Chevrolet. Y la gente lo tomó como un ídolo de la marca. Es un referente. Es un referente de la marca. Y va a volver a correr con Chevrolet. Con Chevrolet. Y ¿no? de hecho, en la última carrera que se hizo en el autódromo, ahora en el mes de agosto, el Gran Premio de Turismo Carretera, él llevó su auto y estuvo, yo te lo conté, yo tuve oportunidad de estar y estuvo llevando gente a dar vueltas por el autódromo y la gente se enloquece cuando lo ve. Es una cosa admirable desde el punto de vista de lo que él genera en el público, ¿no? Porque no es un supercampeón, no es un tipo que ha ganado cantidad de carreras, pero tiene un carisma, una personalidad que a la gente la trae, la vuelve loca a la tribuna. Y al hincha de Chevrolet, ¿no? Lo tiene como un referente absoluto. Convengamos que, como hablábamos en el programa anterior, ¿no? El hincha del automovilismo es una persona muy especial. Sí. Somos tipos medio. Sí. Somos tipos muy especiales. No es muy difícil encontrar ¿cómo se puede decir? No hay gente en el automovilismo descontrolada se le puede decir, pero de buena manera. Ahí no hay problemas. En el automovilismo no hay problemas. Nunca. No hay problemas. Nunca, Ricardo. Ahí se comen asado juntos. Y sin embargo cada uno es hincha de su marca. Yo creo que lo estuve comentando el otro día. Sí. Hacen un asadito los de Ford con los de Chevrolet y no hay problema. Están los Dodge, están ahí y no hay problema, y está todo bien. Y cada uno con su bandera. Da gusto. Yo he sido concurrente a las carreras, ¿no? Y ahora no tanto porque es cansador. Cuando hace calor, viste, pero estar en un gran premio de turismo carretera te da gusto. Y a mí me ha pasado estar alrededor mío con gente de Dodge, de Torino, de Ford, yo de toda la vida Chevrolet, y vos hablás pero se discute con calma, con tranquilidad. Nada llega a un extremo de decir, pará, de insultarse o de maltratarse. No. Y la particularidad, que es lo que hablamos el otro día, Ricardo, que a lo mejor ese mismo hincha es el hincha que va a la cancha. Y en la cancha adopta otra actitud totalmente es otra posición. Totalmente distinta. Es otra posición porque el fútbol es más... Sí. No sé por qué. Vamos a llamarle que es más caliente. Más sanguíneo, ¿no? Sí. Más sanguíneo. Pero bueno, y por ahí transmite otro tipo de cosas. El fútbol es, como vos dijiste, es muy sanguíneo. Entonces, y es contagioso eso. A lo mejor tiene que ver con el roce, con el por supuesto, cuerpo a cuerpo, ¿no? En los autos uno lo que ve son chapa con chapa, ¿no? Pero mira que en el fútbol el roce de los jugadores, a veces al borde de la lesión, del golpe fuerte, de la pierna fuerte, eso a lo mejor a veces. Pero aparte de otra cosa. Al automovilismo vamos todos, pero ¿cuántos practicaron automovilismo? ¿Cuántos? Totalmente. ¿Cuántos? Al fútbol vamos 10 millones y 9 millones y medio jugaron al fútbol alguna vez. La pelota. Fuimos perros, fuimos buenos jugadores,
Pero jugábamos hasta pero con una piedra, agarraba una piedra y la pateábamos. Con la pelota pulpo. ¿Vos te acordás lo que era dominar la pelota pulpo? ¿Vos sales? ¿Sí? Ni que hablar sobre adoquín. Ni que hablar sobre adoquín, ¿no? Y todos, de alguna manera, jugábamos al fútbol. Sí. Y si no había una pelota, la inventábamos. Y si no, qué sé yo, una naranja, lo que sea, con lo que sea. El fútbol es así. Qué bueno, Ricardo, qué bueno lo que acabas de decir. Mira, pero el automovilismo, fantástico. El automovilismo es muy lindo, todo lo observa, pero desde otro plano. Y bueno, y aquel que se va en auto y por ahí se le da por cuando se van de la... por tirar un cambio. Cuando se van de los autódromos son todos... Claro, por tirar un cambio o algo de eso, ¿no es cierto? Son todos canapinos, ¿no? Claro. Hay que acelerar. Pero, ¿qué pasa? Ahí se terminó. ¿Por qué? Y porque es simple, esto está demasiado controlado. Al fútbol es imposible controlarlo. Es imposible controlarlo. Uno juega estando parado, esperando el colectivo, está haciendo moviditas y qué sé yo. Y claro, uno va a tomar el colectivo, vio una piedrita y la pateó. Y buscás. Y buscar los tres dedos. Y hay que pegarle. ¿No es cierto? Tres dedos. Hay que pegarle tres dedos. Hay que pegarle tres dedos. Qué lindo. Eso es bárbaro. Ay, qué bárbaro. Eso es bárbaro. Sí. Y todo se siente futbolista en ese momento. Pero claro, ¿no? Pero medio que te pagás ¿A quién no? Exacto. Pero ¿a quién no le ha pasado eso? Yo siempre cuento. ¿Quién era tres dedos? ¿Chelo Delgado? Yo siempre. Tres dedos, Chelo Delgado. Yo siempre cuento esto. El burrito Ortega, cómo le pegaba a Santos. Qué jugador, mamita. Bueno, y yo siempre digo, el burrito Ortega, un jugador extraordinario. No, perdón, estaba sí. Bueno, yo siempre digo que cuando uno va jugando ¿a quién no se le ha cruzado por la cabeza eso? De estar un ratito en una cancha y pensar y decir, qué lindo, ¿no? Qué lindo haber estado ahí. En mi caso, qué lindo estar en la cancha del Taladro, mirando esto. Y otros, claro. Él habría dicho lo mismo, pensando, qué lindo estar en el cilindro. Maravilloso. Y lógico. Pateando una pelota en el cilindro sería algo maravilloso. Ni que hablar Alejandro, ni que hablar Alejandro en la cancha del Porvenir. ¿No? Mirá la sonrisa de Alejandro. O en la Bombonera. Es nuestro. O en la Bombonera. Nuestro. O en la Bombonera. Switcher Master, ¿no? Acá que es gracias a quien los programas salen tan perfectos, tan redonditos, ¿no? Gracias, Alejandro. Por eso mismo, acá todos tratamos de hacer las cosas y no olvidarnos de eso, ¿no es cierto? De todo lo que nos ha gustado hacer, y esos deportes que son fundamentales. Es que, Ricardo, cuando éramos chicos, vos, yo, no había mucho para elegir, ¿no? La plaza, la pelota, el potrero, que había potreros, la calle, jugar en la calle. Lo que hablamos, creo que fue en el primer programa, ¿no? Cómo era la niñez, nuestra niñez, ¿no? Yo tengo el recuerdo. Yo tenía un vecino que jugaba tremendamente bien. En tu querido Drogué. En tu querido Drogué. Tremendamente bien a la paleta. Muy bien. Entonces tenía un abanico de paletas
Y a mí fue un deporte que siempre me gustó, realmente siempre me gustó. Sí, sí. Entonces, yo lo iba a ver. Y yo decía, qué lindo pegarle a ese frontón. Lo que pasa es que, claro, yo siempre le había pegado, pero con pelotas de tenis. Yo decía, yo sueño con pegarle con la maciza, realmente con lo que hay que pegarle. Claro, con la de tenis, ¿por qué? ¿Por qué con la de tenis? Porque jugábamos en cancha abierta, claro, en un frontón, claro, en un frontón abierto. Eso da la posibilidad a que pegarle con la pelota de tenis, la pelota viene, pero a una velocidad mucho más reducida. Mucho menor, exactamente. Sí. Si estamos hablando con el caucho macizo, sí, es una velocidad que desarrolla pero tan intensa, que por momentos se torna muy peligroso. Aquel que no sabe jugar bien, que por ejemplo no sabe desarrollar el tambur. El tambur es un costado que tiene la cancha de paletas, que tiene que si uno le pega, hay formas de pegarle al tambur para que la pelota gire y se vaya. Entonces es muy interesante. Pero ¿qué pasa? Así como es interesante, con una pelota de esas, viaja a una velocidad impresionante y rebota, y ahí están jugando en canchas cerradas. En consecuencia, la pelota pega en varios lugares, sí, y uno la tiene que buscar, y uno tiene que ser muy rápido, sí, muy rápido de vista, porque le pega la pelota y lo lastiman. Sí, sí. Por eso es que muchas veces no se permite que entren a jugar. Antes de que entren a jugar a una cancha cerrada, hay que generalmente tratan de ver si realmente el que va a jugar está en condiciones de jugar en una cancha cerrada. Si no, tendrá que practicar hasta que se ponga ducho y practicar con la pelota de tenis, que es con la que practicábamos siempre nosotros. Vos sabés, Ricardo, que me traes a la memoria, yo hice el colegio secundario en el Instituto Nueva Pompeya, ¿no? Muy orgulloso de haber estudiado ahí, con los curas franciscanos, sí, que pertenecían, el colegio no pertenecía, pero sí, a Eucarechea. Sí. Lo conoces bien, sí, perfectamente. De Argentina, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo hice el colegio atrás de la iglesia de Tengo primos recibidos en Eucarechea, claro, que eran los curas franciscanos, ¿no es cierto? Y el padre Casiano de Goldarás, vasco, en el colegio, ahora está techado, no sé, unos cuantos años que no pasó por la escuela, ¿no? Y la última vez que estuve, la cancha de paletas seguía estando a la derecha y jugaba la pelota vasca, o sea, con esto, mamá, bueno, con la sotana marrón, Ale se la remangaba y jugaba a la pelota vasca. Y hay un muy buen jugador acá en Valentín Alsina, que fue compañero mío de colegio secundario, Carlos Kovalik, que si nos está escuchando, Carlitos, te mando un abrazo enorme. Algún día podríamos entrevistarlo a Carlitos. Muy buen jugador de paleta. Qué lindo. Muy buen jugador de paleta. Qué lindo. Se lo conoce, en el ambiente se lo conoce como Gustavo a él. Sí. Y tengo grandes recuerdos. Yo no jugué a la paleta, pero me acuerdo que me ponía a mirar. Yo nunca fui un gran deportista, ¿no? Pero me ponía a mirar cómo jugaban, y la verdad que es como vos decís, es un juego rapidísimo. No, es muy Hay que tener una velocidad mental y visual impresionante. Bueno, perdón, yo quiero terminar con esto porque sí, cuando que comentaba de la paleta y de todo eso, sí. y porque este muchacho, claro,
como yo les decía, tenía un abanico de paletas, y como él veía que a mí me gustaba, entonces me dijo, mira, me empezó a contar la historia de cada paleta y me dijo, esta paleta yo la dejé de usar por tal y tal motivo. Sí. Pero a vos, por tu forma de pegarle, por tu forma te va a servir. Por lo menos vas a aprender de otra forma. Vas a aprender a jugar la paleta de otra forma. Sí, así que yo te la regalo. Y me la regaló. La paleta bueno, tiene en el borde, algunas llevan unos tacos de madera y otros llevan tornillos. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ajustarlos. Sí. Porque es con tanta fuerza. Que darle una tensión determinada, ¿no? Exacto. Para que soporte el golpe. Para que soporte el golpe. Claro. Si no se parten. Sí. Se parten, pero se parten como si fueran de tergopol, ¿eh? Sí. Hace así, ¡pac! Y se rompen. Se quiebran. Bueno, y me enseñó a jugar con eso. Nunca tuve la velocidad que tenían ellos. Entonces, después era como más distendido. Dije, no, yo tengo que jugar con la de tenis porque era mucho más divertido. ¿Por qué? Porque uno corría más libre. En realidad, a mí el deporte era más que nada de diversión. Nunca lo tomé así. Nunca te lo tomaste competitivo. Claro. Nunca fui como diversión. Nunca fui competitivo. Claro. Me pasó con el ciclismo. Claro. Me pasó con el ciclismo, que con el ciclismo yo lo practiqué durante bastante tiempo y sin embargo me decían, pero vos andás bien. Sí, yo ando bien, pero no es que no me interesa realmente hacerlo. Sí, dedicarte a algo profesionalmente. No, un día mi papá, él era ciclista de alma y sangre, entonces bueno. Con aquellas bicicletas. Sí, y él me con decía, aquellas bicicletas. Y él me decía, no. Entonces un día dije yo, había que ir, él se iba a entrenar, y yo me levanté. Yo me acostaba, esto fue un domingo, y yo me acostaba muy tarde. Entonces, claro, me levanté todo a preparar mi ropa para salir a entrenar y qué sé yo. Y mi papá me mira así y me dice, Ricardo, ¿dónde vas? Digo, vamos, yo voy con vos. No, así, no. ¿Y cómo querés que salga? No, con 2 horas de sueño de descanso, no se puede hacer salir, nada. Claro. No se puede hacer nada. Imposible. Así que no, definitivamente no. No te dejo salir. No, porque ¿sabes lo que pasa? Te vas a lastimar vos y vas a hacer lastimar a alguno. Exactamente. Entonces, tiene que ser responsable la cosa. Te hizo tomar conciencia en ese momento. Entonces dije, me parece que tenés razón. Me quedé. Y seguiste durmiendo. Y seguí durmiendo. Y después, bueno, el ciclismo también pasó a ser un poco parte de mi historia. Sí, sí. Y así algunas cosas. Nunca fui bueno en realidad. No sé si en alguno anduve más o menos bien, pero no le dediqué el tiempo que realmente tendría que haber dedicado. Pero sí me divertía. Y a mí lo que me interesaba era eso. Lo pasabas bien. Divertirme, jugar, pasarla bien. No me interesaba que hacerme la cabeza, decir quiero ser el mejor. No me interesa ser el mejor.
no, realmente no me interesaba eso. Me interesaba jugar y me interesaba divertirme. Claro. Por ejemplo, yo tenía un vecino que era, en ese momento era el capitán de los Pumas, Otaño. Nada menos. ¿Quién era? Otaño. Era el capitán de los Pumas en ese momento, y él, claro, practicaba siempre en Pucará, y él venía y me decía, negro, vení, vos tenés que venir conmigo, dice, vení, vamos que yo te llevo al club y vamos a jugar. Y nunca fui. Realmente, nunca fui. Fíjate una cosa. El tercer tiempo, lo más interesante de todo eso. Fíjate el tercer tiempo en el rugby, claro, exactamente. El tercer tiempo es el más interesante. Todo se olvida y se sientan a comer. Se comparte todo. Totalmente. Pero fíjate algo que vos que estás comentando, esto de la cuestión deportiva en tu experiencia. Y nosotros vimos instalarse el tenis, por ejemplo, en la Argentina, que no existía. Con el amigo Guillermo Vila. Con el maestro Guillermo Vila. Extraordinario. Por favor. Que está considerado él, Connors y Borg, Jimmy Connors y John Borg, Guillermo Vila, Jimmy Connors y John Borg, los tres jugadores que cambiaron el tenis para siempre. Y que lo hicieron masivo, que lo hicieron popular. Absolutamente. Porque vos te acordás muy bien que el tenis, cuando nosotros éramos chicos, ¿quién hablaba de tenis? Nadie. El tenis era una cosa elitista, era una cosa para un grupo muy cerrado, para clubes. Acá, por ejemplo, en el country se jugaba en Valentín Alsina, ¿no? Yo tenía la vuelta de casa a 2 cuadras, el tenis de Drogué. Claro. Y ahí lo que hacíamos era ir a buscar pelotitas. Las que iban afuera. Ir a buscar pelotitas. Para jugar a la paleta. Para jugar a la paleta. Claro. Para jugar a la paleta. Claro. Y bueno, para la paleta hay algunas reuniones que por ahí nos invitaban. Totalmente. Algunos amigos. Y eso nos invitaban. Sí, pero no. Nos invitaban al club, pero nada más. Pero los pibes de barrio, no teníamos acceso a ese tipo de deporte, ¿no? Y fíjate que también en nuestra generación, o la gente de nuestra edad, también vio llegar al rugby, también masivamente, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Cuando se empezó a jugar en los clubes. Cuando llegaron, miren, una cosa muy interesante. Ahí está. Una cosa muy interesante. Esto que acaba de decir Víctor es algo que hay que destacar. El rugby siempre fue. Dame, Ricardo, que te llevo un mate. Dame. No. Total, estamos con No, amigos del otro lado, así que. Aquellos que ya me conocen saben que. Pero por supuesto. Que yo siempre tomo mate. Pero por supuesto. Porque es parte. Es parte de lo mío. La radio es esto. Pero por supuesto. La radio es esto. Si del otro lado hay todos amigos. Entonces, el rugby siempre fue medio de. Elitista, ¿no? Elitista. Y a alguien se le ocurrió llevar el rugby también como deporte a las cárceles. Esto lo estuve viendo hace poco, Uh-huh. Lo estuve viendo hace poco. Sí. Lo bien que lo están llevando. Porque convengamos que lo hacen de una forma deportiva, pero aparte social. Quieren convertirlo en algo más bien deportivo y social. Claro. Entonces, les van enseñando, porque eso es lo que tiene el rugby de bueno. Que hay una enseñanza de vida, de cómo manejarse en la vida también. Sí. Y bueno, y yo estuve escuchando
algunos presos que practican hoy rugby y dicen, qué interesante esto, aprendí a vivir de otra forma. Aprendí a vivir de otra forma. Qué interesante cuando dejamos los golpes, dejamos las malas costumbres para empezar a pensar en otra cosa, en la recuperación. En la recuperación, en la inserción nuevamente en Está la sociedad. Muy bueno, está muy bueno. ¿Qué Yo digo, Víctor, sí. Yo digo, si todos nos pusiéramos a hacer algo chiquito, Sí. no hace falta algo, no querramos cambiar al mundo. No querramos cambiar al mundo. Desde nuestro lugar. Tratemos de cambiar nosotros un poco, Sí. como primera medida. Y tratemos de enseñar y nos miramos en el espejo, ¿qué estoy haciendo bien? Si esto es lo que estoy haciendo bien, voy a tratar de acercárselo a otro. De transmitirlo. De transmitírselo a otro, ¿para qué? Y bueno, para ver si lo podemos, si podemos agrandar la brecha de gente haciendo cosas buenas. Ahí yo creo que el mundo va a ser un poco mejor. Además, Ricardo, así mientras tanto te tomás un matecito que viniste Sí. un poquito apurado. Yo siempre digo esto, ¿no? Hay el camino es una Y, ¿no? Y llega un momento donde uno tiene que elegir, se bifurca el camino. Y esto es un poco para la gente más joven, más chico, ¿no? Que seguramente están escuchando con los papás, con los abuelos, nos están escuchando, sin ánimo de ser, de dar consejos, sino de un poco transmitir la vivencia, porque estamos en historias de vida. Esto es historias de vida y lo que estamos escuchando es honrar la vida. Entonces, en algún momento de nuestra vida, valgan las redundancias, nosotros tuvimos que honrar las vidas. ¿De qué manera? A todos se nos presentó el camino bueno y el camino malo, siempre se nos presentó, y siempre optamos por el camino bueno, ¿no? Yo siempre digo, hay dos maneras de hacer las cosas en la vida, hacerlas bien o hacerlas mal. Las dos cuestan lo mismo. Al contrario, creo que hacer mal es más fácil, o no más fácil, sino que hay que pensar más, hay que siempre optar por el camino de hacer las cosas bien, de buscar los buenos resultados, porque cuando uno hace las cosas bien, duerme más tranquilo, tiene más calma, porque no le van a venir a golpear la puerta, porque seguramente en muchos casos, no sé si te van a tomar de ejemplo, pero van a decir, él optó por ese camino, ¿no? Eso, mirá, Sí. lo que terminás de decir, eso se lo dije hoy a un cliente mío. Mirá vos. Yo venía manejando, el cliente me llama, le digo, mirá, por favor, estoy manejando, le digo, entonces, no, pero estás enojado, me parece que sí, ¿no? Bueno, digo, pero déjame que, claro, pero déjame llegar y vemos, pero entonces, cuando es así, dije yo, sigo, entonces seguimos en la misma, entonces corto, listo. Cuando llegó, veremos de qué se trata. Entonces, claro, llegué y el hombre estaba ahí, ¿no es cierto? Y estaba medio enojado. ¿Sí? Estaba enojado. Sí. Pero yo le dije, estás enojado, pero me parece que no te tenés por qué enojar. No tenés por qué enojar. ¿No sabes por qué? Estás enojado porque hay algo que no entendiste. Y me parece que ahí está la cuestión. Y si yo no te lo voy a explicar, ahora es el momento de explicártelo y me vas a decir si realmente
es como te digo o no. Claro. Entonces cuando le explico, se queda y me dice, perdóname, tenés razón. Tenés razón. Claro. Pero no hay que ningún perdón, tranquilo, le digo, quédate tranquilo porque es así. Vos no sabías, hay cosas que no las sabías. ¿Por qué? Porque cada uno está en su tema, yo en el mío y vos en el tuyo. Claro. Vos hasta que no viste terminado lo que yo te proponía, no lo entendías. Claro. Ahora lo entendiste. Pero tenía que llegar yo. Si yo no llegaba, vos no lo podías entender nunca. Claro. Entonces, ¿ves? Ahora ya te lo definí todo. Me dice, tenés razón. Dice, la verdad, me enojé. Sin necesidad. Y me dijo una palabra, me enojé Sí. Pero, no, ya está, quédate tranquilo. Bueno, entonces el tipo se fue re contento. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Eso a uno también lo deja bien. Claro. A uno le hace bien. Uno dice, me podría haber enojado yo también. Que ojo, yo por ahí soy también, como todos, tenemos nuestra paciencia con límites. Tiene todo un límite. Y sin embargo no. Y sin embargo dije, qué lindo, qué lindo. Lo hiciste entrar en razón. Y creo que hice algo bien. Sí. Hubiera hecho mal si por ahí yo lo miraba mal. Creo que ahí hubiera hecho mal. Claro. Entonces digo, bueno, salió un tiro para el lado de la justicia. Vos ahí hiciste dos cosas, Ricardo. Vos interpretaste lo que le estaba pasando, no optaste por enojarte, por ponerte violento como él o poner mala cara, sino que lo que buscaste es la salida racional, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Buscar una salida racional. Sí, es muy difícil. Es muy complejo, pero... Es muy difícil, pero hay que reconocer que da sus frutos. Muy bueno. Porque el enojo se va potenciando. Vos decís, absolutamente. Te agreden, vos agredís, te vuelven a agredir, y terminás en una... Absolutamente, sí. Una cosa absolutamente irracional, ¿no? Y que no conduce a nada, que no va a solucionar nada, con gritos, con peleas, con insultos, no se soluciona nada. Sí. Hay un problema, hay que tratar de resolverlo. Yo siempre, digamos, inclusive en mi carrera laboral siempre decía lo mismo, no busquemos culpables, tenemos el problema, resolvámoslo. No, pero fulano, mengano, no, busquemos la solución y salgamos adelante. Ya está, el problema lo tenemos, hay que resolverlo. No conseguimos nada, porque perdemos tiempo y no conduce, y es totalmente inconducente. Así que, volviendo un poco al tema de los deportes, nosotros crecimos, porque cuando nosotros éramos chicos, no se hablaba del tenis, no se hablaba de rugby, no se hablaba de no sé, qué otro deporte. Nosotros éramos fútbol, automovilismo. Los días húmedos, así de que había terminado de llover y esa lloviznita que a veces viene en el invierno. Húmeda, sí. Bueno, salí a jugar a la bolita. Salir a jugar a la bolita. ¿Te acordás cómo se ponía la mano? Sí. Así, mira, para que la gente que nos está escuchando. Sí. ¿Te acordás? Mira, ahí está Alejandro, mirá. Absolutamente de acuerdo. 5 dedos apoyados. Sí. Hacer el hoyo. Vos sabés que en la plaza había, vos sabés dónde yo vivo, en la plaza, ahora ya no queda más porque es todo cemento, que yo lo lamento enormemente, ¿no? La plaza, mi plaza, donde yo me crié en Valentín Alsina, ahí entre Oliden y la plaza, hoy la avenida se llama Juan Domingo Perón, estaba la canchita de bolita, porque era en el año, había épocas para jugar al fútbol, había épocas para jugar a la paleta, había épocas para jugar a la bolita. Lógico. ¿No es cierto? Lógico. Era así, era por épocas. Sí. No era que todo el año se jugaba a la bolita. No. Había un momento Hay que, no épocas. sé, aparecían las bolitas y bueno, se jugaba.
a las bolitas en la plaza. Las más caras eran las japonesas. Las japonesas, claro. Entonces, Sí. ¿Y qué pasaba cuando te pelaban? Cuando te la ganaban todas. Y vos le ibas a decir a tu viejo o a tu vieja, me ganaron todas las bolitas. Trata de recuperarla, te decía. No hay guita. Sí. Mirá vos. Había, al lado de mi casa, había en la casa pegada a la mía, habían 2 álamos Sí, gigantes. sí. Nosotros nos parábamos atrás del álamo, que tenía un tronco que nos parábamos atrás del álamo, entonces poníamos las bolitas así en línea, Claro. poníamos todas las bolitas en línea, y de atrás del árbol, del tronco, de ahí le teníamos que tirar. Claro. Pero siempre... Sí, porque Atenti que tenía sus reglas el juego de bolita, por supuesto. No era, ¿no es cierto, Alejandro? No era algo así aleatorio. No. Había varios juegos. Ah, claro, sí. Y nosotros, Sí. de atrás del tronco, del tronco del árbol, que era gigante, nosotros nos parábamos atrás, entonces de ahí asomábamos la mano y de ahí, ¡pac!, había que tirar. Guiñabas un ojo, Sí. medía, ¿no es cierto? Medía. Sí. Era todo una. Sí. Y a los que Me mejor agarra- jugaban se los miraba como si me agarra fuera. ahora y entonces tengo que mirar Claro. miro con los dos, total pego con uno. Y se aparecía ese que se llevaba todas las bolitas porque jugaba muy Sí. bien. Vos agarrabas las tuyas, las metías en los bolsillos, cuánta Sí, historia. sí, los sí, chicos sí. hoy, cuántas cosas se pierden los chicos Sí. hoy de todas Sí, esas no, cosas tan lindas. Algo maravilloso. Tan era. linda que nos Eso pasó a era algo nosotros. ¿no? maravilloso. Que nos pasó a nosotros. Sí. Estábamos en la calle todo el día en la calle. Yo me acuerdo, bueno, por vivir enfrente de la plaza, mi mamá se paraba en la puerta de casa y nos llamaba para comer, y después había que esperar en el verano hasta las 4:30 que bajara el sol, y otra vez a la calle. Y así estábamos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Sí, es verdad. Todo el día en la calle vivía. El verano era la calle. El verano era la calle. Yo no tenía una casa grande. Mi casa estaba toda construida porque, bueno, también mi papá trabajaba en mi casa que tenía el taller. Así que mi lugar era la plaza. Teníamos El patio de mi casa. Teníamos la canchita en la esquina, entonces cuando lloviznaba era el mejor día para ir a jugar a la pelota. Impresionante, claro. Entonces íbamos a jugar a la pelota ahí. Qué divino. ¿Cuánto Qué te duraba? divino. ¿Cuánto te Tirarse duraba? al barro. ¿Cuánto te Eso. duraba la flecha limpia? No, La flecha de lona limpia, ¿cuánto te duraban? no. Nada, 5 minutos. Y después lo que decíamos el otro día, caía la pelota de cuero a la zanja, y después cabecear la pelota era quedarse. Te quedabas pelado. Claro, porque había que. Porque venía de todo en la pelota. A la pelota había más todo lo acumulado en el cuero, ¿no? A la pelota había que engrasar. ¿Te acordás? Unto se le pasaba. Claro, ¿Te acordás? había que engrasarla toda. Ah. Porque los hilos se cortaban, si no se agrietaba toda. Entonces había que engrasarla. Y escuchá esto, Ricardo y Ale. En la plaza, como estaba la avenida, el que llevaba la pelota, a mí me ha tocado alguna vez llevar una pelota de cuero, lo primero que vos decías es rompe paga. Sí. ¿Qué era rompe paga? Se iba a la avenida, la pisaba un colectivo, explotaba, había que cambiarle la cámara y llevársela a Braesas, Oscarcito Braesas, que todavía está ahí en Pompeya, tiene varios locales. Enfrente de casa había un local no le estoy haciendo publicidad, simplemente es un recuerdo, no es una publicidad encubierta. Había una casa de deportes que ahí donde íbamos con la pelota, la explotaba nos agarrábamos la cabeza porque decíamos ahora con qué jugamos, explotaba la pelota, se la llevábamos y le decía, trata de arreglarla para la tarde. No, para mañana a la mañana. Dale, Alberto, me acuerdo que se llamaba el muchacho que estaba ahí. Dale, Alberto, arreglala para la tarde. No, para mañana, te decía. Después te la hacía para la tarde. Pero cuando explotaba un colectivo, explotaba la pelota. ¿Qué cosa? Era como el fin del mundo. Sí. Porque ¿con qué jugábamos? Si había una sola pelota. Claro. Así que. Allá había una casa que se llamaba Cornalito. Claro, era casa de pesca y aparte arreglaban pelotas y todo, ¿no? De pelota de fútbol. Bueno.
Es increíble, increíble. Espera, Ricardo, me dice Marce que no nos olvidemos de las figuritas. De hablar de la figurita, gracias, Marce, gracias. La figurita, había la tapadita. La tapadita, ahí está. Qué bueno. La tapadita. Ale, vos jugaste a la tapadita. ¿Sí? Especialista de la tapadita. Acá Alejandro está haciendo... Vení, Ale, vení. No, Alejandro fue tramposo. Vení, Ale, hacelo acá. Vení, Alejandro, vení. Vení, Alejandro. Vení. Mostrar a esa. Está saliendo fantástico. Mostrar a esa. ¿Por qué te parece un pibe, pero ya... Perdón, ¿Cómo era, Ale? Sí. Un maestro. Sí. Alejandro es un genio. Cuando no nos veían, enseguidita nos mojaba. Había que, lógicamente, ¿no es cierto? Había que hacerlo muy disimuladamente, no nos tenían que ver, no tenía nada. Entonces, mojarse la palma de la mano, para... Y después se tiraba contra la pared, ¿te acuerdas? Y después por ahí quedaban así, entre la pared y el piso. Sí. Claro, sí, cuánta historia. Estamos en historia de vida, le estamos contando historias de vida. Y las discusiones. Las discusiones, no, vos me hiciste trampa, ¿no? ¿Qué voy a hacer trampa? ¿No? ¿Cómo voy a hacer trampa? ¿Cómo trampa? Algunos iban llorando, ¿no? Y por ahí estaba el hermano más grande, porque también eso existía, ¿no? Ahora le voy a decir a mi hermano, eso también pasaba, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Cuánta historia, la verdad que... Mira, ahí cuenta Marcela, yo jugaba con mi hermano y los amigos, igual que a las bolitas, gran jugadora era, qué lindo recuerdo. Sí, la verdad que sí, la verdad que hemos vivido unas infancias de cosas tan simples, ¿no? Tan después había que llenar, después llenábamos el álbum de figuritas, ¿vos te acordás? Existía el álbum de figuritas de fútbol, por ejemplo, y el premio que te daban era una pelota de fútbol, ¿te acuerdas? Una pelota, ¿Puedo contar algo de eso? ¿Puedo contar algo de eso? Algo que a mí me historia de vida. Mirá, ustedes van a decir, no piensen mal de mí, por favor, de lo que voy a contar. Nunca, jamás. No piensen mal de mí. Nunca, Ricardo. Sabemos de tu honestidad. Ricardo. No. Estaban los álbumes de figurita, y yo tenía 2 hermanas. Tengo, Pablo. Claro. Tengo 2 hermanas. 2 hermanitas. Claro. Sí, las mellizas. Nombralas. Mabel y Liliana. Ahí está, un beso grande y un saludo enorme para Mabel y Liliana. Entonces, ¿qué pasa? Ellas tenían un álbum de figuritas y a mí me daba bronca, porque claro, ellas eran 2 para llenar uno. Claro. Y yo era yo solo. Y vos eras solo, claro. Entonces, claro, yo no llegaba nunca, ni a placer podía llegar. Y yo veía, pero aparte había otra cosa. A mí me gustaban muchísimo las figuritas que tenían ahí, porque tenían brillitos. Brillito, pero sacaste de la boca, era como con brillo. Claro. Era como una. Sí. Ay. Sí. Y me acuerdo que eran figuritas. La Cenicienta, ¿puede ser? Sí, la Cenicienta. Que eran así, con polleras así, mirá, y que tenían. Mira, así. lo estoy viendo. Estoy viendo. Sí. Y a mí me llamaba poderosamente la atención eso. Y yo decía, y ellas pueden, al final, pero claro, eran dos. Entonces, siempre, yo no sé, las rebuscaban para... Y acordate de algo, Ricardo, que siempre había una figurita difícil. La figurita difícil, pero eso... Que aparecía una cada, qué sé yo, no sé. Había veces, paquetes de figuritas, y al final siempre te salían las mismas. El que tenía la figurita difícil, el que tenía la figurita difícil era un aprovechador, porque aprovechaba la situación para decir... Tengo la difícil. Esperá. Era la difícil. Y si la tenía ya pegada en el álbum y tenía otra. Era un extorsionador. Era un extorsionador. Se paraba el tipo con la figurita. Cambiar esa figurita ¿no era... es cierto?
Sí. Aparte era al mejor postor. postor. Mirá, me lo sacaste de la boca. Era el mejor postor. Y Increíble. el mejor postor nunca terminaba de llegar. Claro, porque el otro decía, no, siempre quería más, siempre quería más. Increíble. Sí, siempre tenía la figurita. Cuánta historia. La difícil. Cuánta historia. Qué va. Sí. Bueno, así que como nos pasa todos los jueves, la hora corre. Sí. Y tenemos tanto para contar. Sí, para contar. Pero tanto. Después yo creo que para el próximo programa. Mirá, perdón Alejandro, es una acotación más. Acá Marce me está diciendo que se llamaba Purpurina. Purpurina. De Purpurina, gracias Marce. Ahí está. Ese brillo de la figurita que era para las chicas, ¿no? Sí. Claro. Bueno, por eso mismo dije, no vayan a pensar mal. Claro. Pero bueno, a mí me llamaba la atención. Purpurina, Entonces, ahí está. Porque Purpurina. claro, uno las veía, qué sé yo, lindas, qué sé yo. Eran distintas. Sí. Distintas. Eran de Caperucita Roja, Claro, Cenicienta. Claro. Esas cosas. Y bueno, Sí. para el próximo programa vamos a hacer memoria, ¿te parece? Sí, me encanta ejercer la memoria, ¿Qué hacíamos? ejercitar la memoria. ¿Qué Sí. hacíamos en los carnavales? ¿Qué hacíamos en los carnavales? ¿Qué hacíamos cuando chicos? Sí. ¿Y qué hacíamos cuando ya éramos más grandecitos? Más grandes. Cuando ya empezamos a salir. Íbamos a bailar. ¡Epa! Íbamos a bailar a los clubes. Pero dejémoslo para el próximo Lo dejemos programa. para el próximo programa, ¿te parece? Y mirando otra cosa que me hiciste acordar. ¿Y las fogatas? La de San Pedro y San Pablo. La fogata. Vos sabés allá, bueno, adelanto esto y lo dejamos para la semana que viene. Allá en casa, en Valentín Alsina, en la casa donde vive Oscarcito, Sí. el querido Oscar, lo queremos tanto, en la esquina de la casa de él se hacía la fogata. Y quemábamos los cables de luz, se terminaba la luz en la esquina. Bueno, pero queda para el próximo programa. Muy buena la acotación que hiciste, Ricardo, para... La pelea... yo soy un amante del boxeo, ¿no es cierto? El boxeo es algo que me apasiona. Y creo que desde chico esto. Porque nosotros a la noche nos juntábamos abajo del farol en el verano, Sí. y veíamos los cascarudos. Mm. ¿Viste los que tienen? Sí. Los que tienen así las pinzas. Como tenazas. Como tenazas. Que no se ven más tampoco, ¿eh? No se ven. No se ven. No se ven más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los poníamos ahí, los cruzábamos. Y ahí, no. Increíble. A ver, qué cosa de loco, pero bueno. Tenemos que hablar de boxeo la semana que viene, ¿eh? Porque nosotros agarramos la mejor época del boxeo, la década del 70, Sí. fines del 60. La semana que viene vamos a hablar de ese tema, Ricardo. Bueno, buenísimo. Vamos a remover la memoria con el tema del boxeo, que fue sensacional, ¿no? Sí. Grandes campeones Sí. a nivel mundial, o sea, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Y vamos Así a hablar, que bueno. Y vamos a hablar de Ringo, Oh, que qué guapo. Ringo. Qué Oscar Natalio Bonavent. Qué boxeador. Oscar a pesar, Natalio Bonavent. a pesar que muchos digan lo que digan, que Guapo. muchos digan lo que digan. Guapo. Ustedes saben que Bonavena tenía pie plano. Tenía pie plano, exactamente. Tenía pie plano. Sí. Por boxeador, el tema del pie plano es todo un tema. Y él le hacía frente a cualquiera. A cualquiera. No tenía problema. Él no tenía problema. Entonces, podríamos hablar. Vamos a hablar de ese tema. Porque era un grandote, un chico grande. Sí, totalmente. Un chico grande. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de Nicolino. Sí. Vamos a hablar de Roquiño, de Sí. Horacio Cavallo, Horacio. que era de acá, muy cerquita. Vamos a hablar de Monzón, de Galíndez. Vamos a charlar todo eso la semana que viene. Ya tenemos tema para la semana que viene, mira. Así que los oyentes que nos quieran acompañar con recuerdos sobre el boxeo de aquella época, que nos lo digan. Muy bien. Bueno,
Nos estamos como yendo, siempre, ¿no? todo, Qué lástima, todo, la verdad que sí, se había puesto tan linda la charla. Qué lástima. Como de costumbre, agradecemos siempre a la audiencia, que sabemos que siempre hay mucha gente de aquel lado escuchándonos, porque después nos lo hacen saber, y agradecerles que estén ahí escuchándonos, y nos esperamos el próximo jueves a las 20 horas, como cada jueves que hacemos Historias de Vida, con este tema maravilloso de fondo que tenemos, que es honrar la vida de Ladia Brásquez. Y lo que nosotros hacemos no es ni más ni menos que honrar la vida, que es lo que hemos hecho siempre a lo largo de nuestra ya larga vida, Ricardo, larga vida. Pensé que estamos hechos unos pibes, pero caminamos. Ya somos unos pibes, así que cambian los pañales, todo. Así que bueno, así que bueno, déjame agradecerle a Alejandro, que está ahí siempre está atento, y los programas con él sabemos que salen perfectos. Así que bueno, muchas gracias, Alejandro, por estar siempre, y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, en Historias de Vida, ya les adelantamos algunos de los temas, así que ya tenemos para charlar un rato largo. Muchas gracias, buenas noches, que tengan una muy buena noche de jueves, muy buen fin de semana, y a disfrutar la vida, a disfrutarla y a honrarla, ¿sí? Qué bueno.